Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio en esta oportunidad de reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios bajo el tema Advertencias ante falsas expectativas. ¿Quién entrará al reino de los cielos? En ello vamos a meditar en esta oportunidad, pero antes de hacerlo, quisiera que me acompañen. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre y el de su Hijo Jesucristo, que está sentado a su diestra. En esta hora, bendito Dios, venimos para rogarle que perdone nuestros pecados y para pedirle que a través de su Espíritu Santo nos guíe para la meditación de su santa palabra. Le pedimos esa bendición para todos nuestros hermanos y amigos, a los cuales llegará esta palabra bendita, que pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Pues todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de este estudio, vamos a reflexionar en que hay dos tipos de cristianos. Está aquel falso profesante que usa un vocabulario cristiano, que hace oraciones, recita credos, asiste a los servicios de culto, participa de las actividades, aún acepta la palabra de Dios. Sin embargo, no la obedece. Y por otro lado está el cristiano genuino, aquel que lleva fruto, aquel que muestra un verdadero cambio. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, abriendo nuestra Sagrada Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas pueden hacer alarde de cumplir las normas establecidas en la palabra de Dios, pero si no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, entonces no podrán entrar a ese reino que el Padre ha preparado para aquellos que le aman.
Y cuando Jesucristo sea manifestado en su segunda venida a la tierra, tendrán que escuchar esas palabras duras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. En estos versículos que hemos dado lectura, se encuentran esas advertencias para aquellos que, habiendo declarado ser hijos de Dios, ser discípulos del Mesías, pero en la realidad no se sujetan a la palabra de Dios, no practican aquello que han recibido, entonces están en una situación tan desventajosa como los impíos mismos, como los malignos. En los versículos también que hemos leído de Mateo capítulo 7, vemos esas declaraciones contundentes de Jesucristo que marcan un contraste absoluto con el cristianismo moderno. Este capítulo es parte del Sermón del Monte. Veamos lo que Jesús dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Analicemos esta primera parte. Profesar o declarar que Jesús es nuestro Señor indica hacerlo el amo, el dueño de nuestra vida. Implica una entrega total y profunda a nuestro Señor Jesucristo. Implica que, aparte que creemos, también obedecemos a la voluntad del Padre. Jesús continúa diciendo que en aquel día muchos reclamarán el derecho de ser legítimos discípulos y tener derecho a entrar en el reino, pero sorprendentemente se encontrarán siendo rechazados. Una iglesia, un líder religioso o una persona que profesa el cristianismo, que enseña en el nombre de Jesús y que aún hace milagros y prodigios, pero aún así no son cristianos, sino personas obradoras de maldad. La palabra traducida como maldad es anomia, que significa ser sin ley. Jesucristo se está refiriendo claramente a la ley de Dios, resumida en 10 mandamientos. Con frecuencia encontramos los 10 mandamientos escritos y los cristianos los nombran, aunque varios de ellos son cuestionados o rechazados completamente por el cristianismo tradicional. Jesucristo específicamente
advirtió que debemos de estar en guardia frente a los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Algunos van a tratar intencionalmente de engañarnos, pero muchos otros son sinceros en su forma de creer, aunque está errada, pues han sido engañados. Pues así son los hombres malos. Dice la palabra que engañan y ellos mismos también son engañados. Es por ello que debemos de examinar lo que creemos y también practicar lo que creemos. Debemos de examinar el fruto de los maestros cristianos, y de esto venía hablando Jesús cuando Él les dice: por sus frutos los conoceréis, por sus enseñanzas, por su conducta. De esa manera se puede determinar si en verdad estos maestros, entre comillas, cristianos, hablan verdad, si en realidad representan o no a Cristo. El falso cristianismo ofrece una senda ancha, una religión fácil y popular. Cristo aún incluyó una advertencia acerca del falso cristianismo en la profecía del Monte de los Olivos. Él habló del engaño religioso como una de las señales que se iban a manifestar antes de su segunda venida. Y Él dijo de una manera muy categórica: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es necesario prestar atención a la forma en que muchos líderes religiosos se presentan hablando en el nombre del Señor Jesús, diciendo que Él es el Cristo, pero ellos se presentan falsamente como representantes de Cristo. El Señor Jesús advirtió que algunos de ellos aún llegarían a afirmar que eran el Cristo o el Mesías. ¿Cómo podemos identificar al falso cristianismo? Una de las cosas es que no enseñarían la verdad plena de la Biblia, es decir, la voluntad del Padre. Enseñarían también a transgredir la ley, rechazarían enérgicamente la ley de Dios y operarían bajo la bandera del nombre de Cristo y aún le proclamarían como su Señor. Esas características nos hacen pensar que hay muchas personas trabajando por llevar a la perdición a muchas almas. Es por ello que debemos de tener mucho cuidado, pues hay una religión que es fácil y popular. Jesús enseñó que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y difícil, y que pocos son los que lo hallan y caminan por él. Él se refirió a los verdaderos seguidores como una manada pequeña,
Eso lo dice Lucas 12:32. Este grupo o manada pequeña son aquellas personas que viven según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y adoran al verdadero Dios. Veamos algunas de las cosas que profesan aquellos que no son genuinos. Por ejemplo, está la famosa oración de fe. La gente hoy en día confía en el hecho que una vez pronuncien esa oración, ya son salvos. Y que con ello tienen asegurada su entrada en el reino de nuestro Dios. Quiero que sepan, amados hermanos y amigos, que la salvación no consiste únicamente en levantar la mano y hacer una profesión de fe. La evidencia de nuestra conversión no es que meramente uno examine su sinceridad en el momento de confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. La verdadera conversión es un cambio de vida, es un fruto continuo que debe dar aquella persona que ha tenido un encuentro por Jesús. Un árbol se conoce por su fruto. En la actualidad, muchos se creen convertidos, nacidos de nuevo, pero su forma de vivir da a conocer que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Quisiera que veamos en qué consiste una falsa profesión. Una falsa profesión es hacer un acto público de fe, pero que no lleve un verdadero arrepentimiento. Es decir, no hacer a nuestro Señor Jesucristo el centro de nuestras vidas. Muchos, al recibir la palabra, la reciben con gozo, pero luego los afanes de este siglo les apartan de su fidelidad a Dios. Muchos también se entretienen en los afanes, o cuando vienen las pruebas, se retiran porque se les enseñó a estas personas que no había que hacer ningún esfuerzo, ya estando en Cristo o estando en la gracia.
Cuando alguien hace una profesión superflua, rechaza la palabra de Dios con facilidad, no cumple con la voluntad de Dios, solo tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Cuando nosotros hacemos una verdadera profesión de fe, nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo y estamos dispuestos a tomar la cruz y seguirle. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. ¿Cuántas personas de labios parece que es un verdadero hijo de Dios? Profesa conocerle, pero los hechos muestran lo contrario, pues son abominables y rebeldes y reprobados en toda buena obra. Así dice Tito 1:16. No muestra el amor de Dios en su vida. Y esto viene a caer en una hipocresía. Viene a caer en un cristianismo vacío, carente de credibilidad. Cuando se llega el momento de mostrar el amor por los demás, no acciona. Y la palabra de Dios dice: hijitos, no amemos solo de palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad. En los tiempos del profeta Ezequiel, había un pueblo que se había apartado de nuestro Dios, era el pueblo de Israel. Y se había vuelto rebelde. Y tenía una entrega aparente a Dios. Ezequiel 33, 31 al 32, dice de la manera siguiente: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cuántas personas se presentan delante de nuestro Dios como gente que no ha hecho ninguna maldad? Bendice a Dios, se deleita en la alabanza, pero cuando regresa a casa o cuando va al trabajo o cuando está en la calle, echa a perder todo aquello bonito, toda aquella acción que ha hecho en el día sábado. Le dice el Señor al profeta: ellos se presentan como pueblo mío y les gusta la palabra. Tú eres para ellos como un cantor de amores. Hay muchos que
Dicen que maravilloso estuvo el culto el día de hoy. Qué bonita palabra. Pero no pasan de ser halagos, de echarle flores quizás al predicador o al grupo de alabanza. Pero la vaciedad de sus palabras es porque no ponen por obra aquel consejo, por muy bonito que les haya parecido. Es por ello, amados hermanos, que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, para que vengan de la presencia de nuestro Dios tiempos de refrigerio. Debemos creer en el unigénito Hijo de Dios. Debemos saber quién es Él, todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que Él nos enseñó, y poder imitar la conducta, las acciones que Él hizo. El Señor entonces le desagrada la hipocresía. Cuando Él dice, nunca os conocí, para que seamos conocidos de Él y en el día del juicio no seamos confundidos con el mundo, necesitamos ser cristianos auténticos para no ser apartados y ser llamados hacedores de maldad. A través de esta reflexión, entonces vemos la importancia de ser sinceros. Y también de poder tener una entrega total a nuestro Dios, andando en sus caminos, guardando sus palabras, para que en aquel día, en lugar de escuchar apartados de mí, seamos llamados a entrar. Lo que escuchemos sea venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, que nuestro Dios y su Hijo Jesucristo les bendiga abundantemente. Paz a vosotros.